Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El mismo día de la resurrección, dos de ellos, como sabemos, era Cleofás y su compañero, van camino de Emaús. Siempre me ha llamado la atención dónde aparecen estos dos, sobre todo cómo aparece Cleofás, es que dicen su nombre. Dice su nombre concretamente el Evangelio de San Lucas, ¿no? Pero bueno, el hecho está en que es conocido, porque si no, Lucas no hubiera puesto su nombre en el Evangelio. Pero hasta entonces, en ese momento, no había aparecido entre los discípulos de Jesús. Bien, entonces aquellos dos iban a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios, y conversaban entre sí de todo lo que había acontecido. Estos hombres van desanimados, regresan tristes, derrotados, de mal humor. Ese mal humor que nos hace saltar a la primera, ¿verdad? Y que nos hace, a la primera contrariedad, a la primera cosa que no nos parece bien o que nos contraría un poco, pues saltamos. Dice el Evangelio que iban discutiendo por el camino. Y eso a nosotros también nos puede ayudar, porque nos damos cuenta de que la tristeza es dura y permite o facilita que estas personas fueran discutiendo. Le iban dando vueltas a lo que había pasado y con cada vuelta que le daban en su cabeza, la tristeza iba en aumento. Como dice San Juan Pablo II, qué mal se está cuando se está lejos de Dios. Se lo decía aquel hombre que llevaba años sin confesarse, que su mujer estaba insistiéndole para que se confesara y que como último recurso se lo echó en cara delante del Papa. Qué lejos, qué triste, ¿no? Qué mal se está cuando se está lejos de Dios. Y Jesús mismo, dice San Lucas, se acercó a ellos y caminaba con ellos. Bueno, pues ya estamos aquí nosotros para caminar, porque venimos caminando y nuestra vida es un camino que vamos recorriendo, y lo que se trata es que levantemos la mirada y descubramos a Cristo junto a nosotros. Dice San Lucas que sus ojos no eran capaces de reconocerlo, a pesar de que le habían visto hacer milagros, que habían oído su predicación,
a pesar de tanto tiempo que habían estado con él, cuando Jesús empieza a andar con ellos el camino, no le reconocen. No es problema de que Jesús estuviese cambiado, Dice, bueno, como ha resucitado, pues sería distinto, no sé, perdóname la expresión, ha cambiado de color, yo qué sé. No. Jesús no ha cambiado de color. Es que ellos no se lo imaginan que esté vivo. Igual que les pasó a los discípulos cuando estaban asustados, reunidos en el cenáculo por miedo a los judíos, y resulta que Jesús se aparece en medio de ellos. Y piensan que es un fantasma. Porque no les cabe en la cabeza que Jesús ha resucitado. Pues igual hay personas que van andando con Jesús en el camino y no le reconocen. Pero no porque no vaya Jesús, no porque Jesús se hace el oculto, o porque sea muy difícil verlo. Yo siempre se lo digo a los chavales que el problema de la oración no es que es muy difícil oír a Dios. El problema es que nosotros tenemos las antenas pues encogidas, o tenemos los ojos del alma cerrados y no le vemos y no le escuchamos. Y el camino produce ese efecto. El camino va como abotargando, va embotando, va pues cansando y por tanto distrayéndose uno en otras cosas que no son lo más importante. Y se va acumulando pues barro del camino, y se va acumulando pues eso, obstáculos que nos van frenando. Y es el momento de hacer examen y de preguntarnos por el desánimo o por la tristeza, que no son cristianos. San José María decía que la tristeza es aliada del enemigo, y casi siempre se nos mete por la soberbia, porque queremos todo perfecto o todo a nuestra manera. Incluso queremos que cambie el estado del mundo. El estado del mundo queremos que cambie. Y si no cambia, pues viene la tristeza. Y nos enojamos o nos decepcionamos cuando no sale. O se nos mete también por una mentalidad derrotista que con cierta frecuencia uno se puede encontrar, porque las cosas no van bien, porque el mundo pues no va como puede ir, como debería ir. Hoy leía la noticia de que en los últimos años, pues no sé, en los últimos 10 años o algo así, no más, ha aumentado el número de católicos en el mundo, pues el doble de habitantes que hay en España. 80 millones. Entonces, bueno, es que el catolicismo está destrozando, se está perdiendo, se está yendo. Pues, hombre, ya sé que los católicos han aumentado en países por decirlo así, de un tercer mundo, como puede ser África, como puede ser Asia, como puede ser América del Sur, centros. Y tú dices, Europa es una cosita pequeñita. Europa es una cosa pequeñita en el mundo. Pues me sorprendió porque el dato no lo busco ahora, pero me hablaba de eso, de los últimos años han pasado, pero hablaba ya de cómo ha ido aumentando muchísimo más. Lo que pasa es que ha habido un pequeño, no crecimiento mucho, en el 2010, 2020, pero después ha vuelto a crecer, pero exponencialmente. Vamos nosotros a pensar,
¿qué es lo que nos entristece? ¿O qué es lo que nos está reteniendo? ¿Qué es lo que nos está frenando? Vamos a acudir, hombre, ahora, todavía después de celebrar misa, tendremos al Señor en el sagrario, ¿verdad? Ahora no está presente en el sagrario. Pero bueno, cuando lo tengamos en el sagrario, pues te animo a que acudas perseverantemente ante el sagrario, dice San José María en Forja, de modo físico o con el corazón, para sentirte seguro, para sentirte sereno, pero también para sentirte amado y para amar. Para sentirte amado y para amar. Para adorar a Jesús escondido en el tabernáculo, en el sagrario. Os diré, decía San José María, que para mí el sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías, con la misma sencillez y naturalidad con que le hablaban aquellos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Por eso, al recorrer las calles de alguna ciudad o de algún pueblo, me da alegría descubrir, aunque sea de lejos, la silueta de una iglesia. Es un nuevo sagrario, una ocasión más de dejar que el alma se escape para estar con el deseo junto al Señor sacramentado. Estos días pasados hablaba con una persona joven media, edad media joven, casado tal. Entonces, en un momento de la conversación me dijo, bueno, como usted sabe, yo voy a una psicóloga. Dije, sí. Por cierto, le pregunté, porque yo ya me había hablado de esto, por eso ya lo sabía. Y entonces le pregunté y me dijo, sí. Vamos a ver, la conversación anterior y antigua se remonta a otras sesiones con la psicóloga anteriores, de hace un año, 2 años, algo así. Que estando con la psicóloga, le dijo la psicóloga a esta persona, ¿sabes? Es la primera persona que me dice que no tiene miedo a la muerte. Entonces le respondió, digo, mira, yo, pues, hombre, evidentemente no quiero morirme, ¿no? Pero no le tengo miedo a la muerte, porque como soy una persona con fe, pues sé que me voy a encontrar delante de Dios y como procuro estar cerca de Dios, pues cuando me encuentre delante de Dios, delante de la muerte, pues no tendré ningún miedo. ¿Por qué voy a tener miedo? Entonces ahí se quedó la primera conversación con la psicóloga cuando tocó el tema trascendental, por decirlo así, el tema de la muerte. Y al cabo de la siguiente sesión, o la siguiente, le dijo la psicóloga, tú sabes que yo no soy creyente, ¿verdad? Sí, algo me dijiste. ¿No? Pero el otro día pasé por delante de una iglesia, estaba abierta y entré y me senté. Y se estaba bien allí, y estuve allí tranquilamente. Entonces ya la conversación de esta semana le pregunté, oye, ¿y la psicóloga? Me dice, sí, sigue yendo a la iglesia, no va a misa, no. Pero entra en la iglesia y me di cuenta que entra en la iglesia y se sienta allí. Y que está muy cómoda, muy tranquila, muy a gusto. Bueno, ella no puede creer, o mejor dicho, no es creyente, no sabe que Jesús está realmente en el sagrario, pero ella nota la presencia de Dios y la paz que le da la presencia de Dios y la confianza que le da. Por eso, hablamos y escuchamos, estamos con el Señor. Que aprovechemos para estar con el Señor. Estar, que puede ser que repitas oraciones, que puedas repetir, pues, a veces a los niños, que así ya, no adolescentes, pero en sexto de primaria, pues, que también estoy con ese curso, pues cuando se confiesan, me cuentan porque se han peleado con su hermano, o con su hermana, o con un compañero, o que le han contestado mal a papá o a mamá, pues yo les digo, vale, muy bien, pues al final del día, cuando vayas a rezar antes de acostarte, pide
por tu padre o por tu madre o por ese compañero tuyo que le has pegado o que te has peleado. Entonces, uno de ellos me dice, bueno, porque yo siempre rezo lo mismo, las 3 Ave María y tal. No entienden que lo que estoy diciéndoles es que cuando rezan las 3 Ave María pidan por ellos. Porque pensamos que pedir es decirle al Señor, pues ahora te ofrezco una Ave María, por eso no, yo rezo las 3 Ave María siempre y ya está. No, pero cuando te rezas las 3 Ave María también te puedes acordar de esas personas a las que has ofendido, has molestado o has pasado de ellas, ¿no? Entonces, en la oración no hace falta palabras. Puedes dirigirte al Señor por palabras, con palabras, pero sobre todo que te dirijas al Señor. Y que después le escuches. Que estés con Él. Que estés a solas con Él. Me bullen, dice San José María en Surco, me bullen en la cabeza los asuntos en los momentos más inoportunos. Dices, por eso te he recomendado que trates de lograr unos tiempos de silencio interior. A temporadas puede ser costoso, pero su fruto inmediato es una frescura de pensamiento y una salud mental envidiable. Y cuando madura, ese tiempo acaba convirtiéndose en silencio creador. Que la expresión quiere decir, en el fondo, está muy utilizada en la espiritualidad cristiana, ¿no? El silencio creador porque no se dice nada, no se habla nada, pero se van haciendo cosas interiormente, se van abriendo horizontes, se van abriendo mediterráneos, como le gustaba repetir a San José María. Se van clarificando las cosas, se van descubriendo, pues eso, caminos, surcos. También estaba con un chaval de estos de primaria que le dije, ¿qué tal en Semana Santa? ¿Dónde estuviste? Pues estuve esquiando. Ah, muy bien, estupendo. Pensé que había ido a esquiar porque hay grupos de padres del colegio que van a esquiar, ¿no? Y están esquiando desde pues, el viernes hasta el jueves o hasta el miércoles. Y van todos juntos a Jaca y tal. Pero no, estuve esquiando porque yo practico esquí fuera de pista, algo así. No sé cómo se llama. Entonces ya me quedé un poco asustado, un chaval de 13 años o 12 años haciendo esquí fuera de pista. Dije, pero no es esquí de montaña. No. Te metes en una salida y vas esquivando piedras y árboles, ¿no? Y dije, caray, pues ten cuidado, ¿no? Ten cuidado con las piedras y con los árboles porque como te pegue contra un árbol en un descenso de estos te puede romper más que un brazo, ¿no? Bueno, él estaba tranquilo porque está federado y el chaval se ve que practica mucho y que sabe que lo maneja bien. Es una cosita así, tampoco es que sea no mira 2 metros, ¿no? Pero bueno, pues el chaval pues me gustó porque es un deporte de cierto riesgo. Pero el chaval lo manejaba bien y estaba muy contento. Hemos de descubrir esos caminos. Y lo descubrimos hablando con el Señor. Al principio pensamos que nada más que hay piedras y árboles, pero después descubrimos que no, que hay un sendero porque podemos incluso esquiar e ir rápido. Porque se clarifica en la oración. Se clarifica en la oración, en el trato con el Señor, en ese descubrir al Señor, en estar con Él, a solas. Como los discípulos de Emaús, que cuando se hacía tarde ya y Jesús hizo ademán de pasar adelante, ellos le dijeron, quédate con nosotros que ya estás haciendo tarde. Se ve que el trato con el Señor, en el que les había ido explicando las Escrituras, les había acercado mucho al Señor. Porque, hombre, no se invita a una casa a un tipo que conoces en el camino. Si le invitas a tu casa y además cuando ya es de noche para que se quede allí a pasar la noche y le invitas a cenar, etcétera, es porque ha habido ya ahí bastante
intimidad, aunque no quería decir la palabra intimidad, pero sí que ha habido bastante confianza, ¿no? Bastante confianza, bastante codo con codo, es decir, que ya somos amigos, porque tú nos has contado cosas, nos has abierto los ojos, nos has ayudado y además confiamos plenamente en ti. Pues el Señor hace eso en la oración. El Señor, cuando podemos estar un poco a lo mejor perdidos o abandonados o desanimados, pues nos abre horizontes, nos va clarificando, va quitando los obstáculos, Bueno, también nosotros tenemos que ayudarle, es decir, que hemos de dejar las distracciones, ¿no? Como decía antes, esas palabras de San José María, pues nos vienen todo tipo de cosas a la cabeza. Y estoy seguro que nos van a venir muchas cosas a la cabeza en cuando te sientas a hablar con el Señor. Cuando te pones a hablar con el Señor, te vienen cantidad de cosas a la cabeza. Y además cosas urgentísimas. Que si un WhatsApp que tienes que mandar, que si una gestión que tienes que hacer, que si un no sé qué, no sé cuánto. Una vez me dijo un chaval, ¿qué hago? Me han invitado a ir a un curso de retiro, pero tengo el lunes, después del curso de retiro, tengo un examen de recuperación, es decir, que no había aprobado el examen. Y entonces tengo un examen de recuperación. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Dígame, pues vete y estudias allí un poco por las tardes, noches, lo que sea. Me dijeron, no, me han dicho que no puedo llevarme los libros. Que si quiero ir al curso de retiro, voy al curso de retiro, pero no puedo llevar los libros. Porque si no, me voy a distraer. Bueno, no sé qué hizo, en ese momento no sé qué decidió, pero yo me fui, tal. Y al cabo del tiempo me lo encontré, dije, ¿qué? ¿Al final fuiste al curso de retiro? Y me dice el tío, no. ¿Y qué? ¿Aprobaste la recuperación? Y me dijo, tampoco. Digo, entonces, ni vas al curso de retiro ni estudias. Pues eso nos pasa muchas veces, que nos quedamos en las cosas que es que son urgentes, es que tengo que hacer esto, que tengo otro, es que tengo que pensar en este tema, tengo que hablar de este asunto, tengo que llamar a esta persona. Olvídate, céntrate en el Señor. Escúchale. La misma vida humana, si no está dominada por la frivolidad, por la vanidad o por la sensualidad, tiene siempre una dimensión profunda. Y hemos de quitar esas cosas que nos pueden hacer frívolos o cómodos. Recogernos. Recogernos significa juntar lo separado. Recogernos. Eso que estamos separados, porque estamos dispersos en muchas cosas, recogernos. Y consiste en evitar esa dispersión, esos sentidos, potencias dispersos. El recogimiento es patrimonio de todos los fieles que buscan con empeño al Señor. Para tener a Dios con nosotros en cualquier circunstancia y nosotros estar metidos en Él mientras trabajamos o descansamos, es importante dedicar esos tiempos de recogimiento. Vamos a terminar. De la Virgen Señora aprendemos a estimar cada día más ese silencio del corazón, que no es vacío, sino riqueza interior, y que lejos de separarnos de los demás, nos acerca más a ellos, a sus inquietudes y a sus necesidades, como la Virgen se daba cuenta en Caná que no tienen vino. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.